Ok, y bien, hermanos. Lucas 11:13, este es nuestro versículo para comenzar. Este es el versículo. Rodrigo, ¿le puedes bajar al volumen el de abajo? No al de abajo, ajá. Al del, ahí, a este mero. Sí, el de arriba no, ese se escucha bien. Para que los hermanos de Zoom. Ok, ¿verdad? La razón de empezar este estudio fue tratar de entender lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí en Lucas capítulo 11, versículo 13. Si lo tienen juntos, lo leemos. ¿Listos? 1, 2, 3. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y estamos tratando de investigar, hermanos, qué significa. O sea, el Señor Jesucristo está aquí diciendo, si nosotros siendo malos, ¿verdad? Les damos de comer a nuestros hijos, ¿verdad? O les damos regalos a nuestros hijos. ¿Cuánto no más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y entonces estamos viendo, hermanos, tratando de averiguar si es bíblico y qué ventajas o implicaciones tiene pedir así, pedir literalmente al Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, de nuevo, nada más le recuerdo, este estudio, ¿verdad? Es un estudio que viene del pastor Mark Minnick. Él predicó, ahora sí podemos decir, en mayo del año pasado, porque ya estamos en 2023, ¿verdad? En mayo del año pasado, y él tituló esto, ¿tienes dificultades para orar? ¿Has pedido al Espíritu Santo? Y bueno, ese título llamó mucho mi atención y este estudio en verdad fue de mucho beneficio para mi vida. Entonces, y quiero compartirlo con ustedes. ¿Verdad? Ahora, hermanos, este es nuestro tercer estudio. En las grabaciones de YouTube, el de la semana pasada lo dividí, hermanos, porque, hermanos, ya ven ustedes que les gusta. Nos tardamos 1 hora 20 minutos, ¿verdad? Y no estoy pretendiendo tardar tanto ahora, pero nos tardamos 1 hora 20 minutos, por eso ya no oramos, ¿verdad? Y ahora no quiero tardar tanto y vamos a estudiar. Ok, ahora, de nuestro primer estudio, ¿verdad? Tratamos de contestar esta pregunta o resumir en esta pregunta. ¿Pedir al Espíritu Santo tiene que ver con ser salvo? O sea, ¿pedir al Espíritu Santo tiene que ver con ser salvo? Dice Ana que no. Bueno, ok. Ahora, esta es la cosa. Y siempre, por ejemplo, en la Biblia, ¿se acuerdan? En el libro de Hechos vimos 3 veces, ¿verdad? Que el Espíritu Santo viene. 2 de ellas viene por oración y una de ellas viene ¿qué? Mientras están escuchando el mensaje del Evangelio. Entonces, el hermano Manuel dice, bueno, hay que pedirle al Espíritu Santo. Sí, pero a veces, hermanos, y esta es la experiencia de todos, recibimos el Espíritu Santo aún sin ¿qué? Sin pedirlo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes cuando conoció a Cristo, creyó en Cristo, aparte de creer en Cristo, le pidió al Espíritu Santo? Señor, dame al Espíritu Santo. No, y esta es de nuevo, ¿verdad? No, pedirle al Espíritu Santo no tiene que ver con ser salvo. Las cartas nos enseñan que uno recibe al Espíritu Santo al momento de ser salvo sin necesidad de ¿qué? De pedirlo, ¿verdad? Recibimos al Espíritu Santo al momento de ser salvos sin necesidad de pedirlo. Automático, ¿verdad? Sin pedirlo. Entonces, Lucas 11:13 no tiene que ver con salvación. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, Lucas 11:13 no tiene, o sea, el Señor Jesucristo en Lucas 11:13 no está hablando de que, de pedir al Espíritu Santo como salvación. Luego, siguiente, ¿es bíblico pedir a Dios por el Espíritu Santo aún si ya lo tenemos? Exactamente, ¿verdad? Sí, en 3 ocasiones, por lo menos, en el Nuevo Testamento se pidió ¿por qué? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo menos en 3 ocasiones vemos que el Espíritu Santo fue lo que se pidió. Una de ellos es Efesios 1, ¿no?
Pablo está orando que el Padre os dé ¿qué? Al espíritu de sabiduría y de revelación. Está hablando de pedir al Espíritu Santo. Entonces, es bíblico pedir al Espíritu Santo. Es bíblico pedir al Espíritu Santo, aun si ya lo tenemos. Ahora, ¿qué estamos pidiendo al pedir que Dios nos dé al Espíritu Santo? ¿Qué estamos pidiendo? Y eso fue lo que concluimos la vez pasada. Ok, a ver, hermano, entonces, ¿es bíblico? Sí. Pero entonces, cuando yo pido al Padre que me dé al Espíritu Santo, así como Lucas 11:13 nos está recomendando, Lucas 11:13 nos está recomendando pedir al Espíritu Santo. ¿Qué estamos pidiendo? Bueno, déjenme resumirlo así. Estamos pidiendo un grado más de su persona y obra en nuestras vidas, ya que todo lo que Dios dará a sus hijos, lo dará a través de ¿qué? El Espíritu Santo. Y vimos, hermanos, Cristo es el ejemplo. ¿Se acuerda? Juan 3:34 nos dijo que Dios le dio a Cristo el Espíritu Santo sin ¿qué? Sin medida. O otra traducción decía sin ¿qué? Sin límite. Hermanos, la vida de Cristo, hermanos, es una vida. Usted en la vida de Cristo ve una vida de el Espíritu Santo sin límite. Ahora dijimos, esto nos ayuda mucho porque porque Cristo no estuvo de fanfarrón o diciendo, ¿verdad? Los voy a aniquilar, yo tengo todo el poder. ¿Verdad? Cristo no estaba haciendo eso. Era un hombre que lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, podemos intuir, ¿verdad? La Biblia no dice, y no hay ningún versículo que dice que el Espíritu Santo a los creyentes nos ha sido dado sin límite. ¿O sí? No. Entonces, de nuevo, podemos intuir que a nosotros el Espíritu Santo sí nos fue dado ¿con qué? Con limitación. Y entonces, eso es lo que estamos tratando de entender. Pedir al Espíritu Santo es que Dios nos dé más de su persona y de su obra, un grado más de su obra, ¿verdad? Esto es lo que definimos en el IP como la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios se manifieste, que el Espíritu Santo se manifieste más en nuestras vidas. Bienvenida, hermana Leti. Ahí hay café si quiere, ¿eh? Hermanos, que el Espíritu Santo se manifieste más. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahora, ¿por qué, hermanos? Dijimos, la persona y la obra del Espíritu Santo no van desconectadas. Pedir al Espíritu Santo es también pedir ¿qué? Su obra, su poder, sus dones, todas, hermanos, y dijimos la clase pasada, así, en un estudio bien superficial, porque la verdad eso fue, 33 cosas que el Espíritu Santo nos da u obra. 33 cosas, hermano, en un estudio superficial, ¿verdad? Y entonces, ahora, hermanos, la pregunta, ¿qué beneficios hay de pedir al Padre que nos dé su Espíritu Santo? ¿Qué beneficios hay? ¿Qué beneficios hay? Dijimos la vez pasada, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque los seres humanos para todo queremos tener claves, ¿verdad? Y las claves del éxito, para todo queremos tener fórmulas, para que todo queremos tener, ¿verdad? Claves mágicas. Entonces, lo que no queremos que pase en la iglesia es que, el hermano nos enseñó a pedir al Espíritu Santo, ¿verdad? Y de pronto, Señor, ¿verdad? Y siempre vamos a pedir al Espíritu Santo como una fórmula mágica, como una clave, como un amuleto, ¿verdad? No queremos, ¿por qué no? Porque no hay en la Biblia ninguna declaración sobre eso, ¿verdad? Si no estamos hablando, bueno, ¿qué beneficio hay para que en ciertas ocasiones, qué beneficios hay para que de vez en cuando pidamos al Espíritu Santo, pidamos a Dios que nos dé su Espíritu Santo? ¿Qué beneficios hay? A ver.
Ujú. ¿Sí? Nos consuela. Y es lo que dijimos, o sea, pedir al Espíritu Santo es pedir su persona y pedir ¿qué? Su obra. Doctor, algo interesante. Es cierto lo que hay que hacer, como usted está diciendo. Hay que ver el equilibrio. ¿En qué? Un equilibrio emocional, porque imagínate, vamos a poner a disfrutar, vamos a poner así, porque yo digo gente que se pone en se transforma, se va, cara, da miedo. Ahora, y es por eso que dijimos, ¿verdad? Por eso estamos enseñando. O sea, el Espíritu Santo obró esas cosas sobrenaturales, sí. Obró el Espíritu Santo todas esas cosas sobrenaturales en la Biblia, sí, pero eso no fue el patrón, ¿verdad? Ay, déjeme decirle un chiste, ¿verdad? De Facebook. Dice, ¿de qué te sirve que el Espíritu Santo te dé el don de lenguas si no puedes controlar la que tienes? Esa es una verdad, ¿no? O sea, porque muchos, por ejemplo, muchos en iglesias cristianas, no es que yo quiero hablar en lenguas. Bueno, ¿de qué nos sirve hablar en otro idioma? Porque la palabra lenguas en la Biblia habla de idiomas, así no podemos hablar nuestro propio idioma o controlar nuestra propia lengua. ¿Verdad? Bueno, y eso es lo que dijimos, hermano Manuel. Por eso, ¿verdad? Necesitamos un estudio más sólido del Espíritu Santo. Y también, hermanos, y también parte de esto es porque no debemos tener miedo. O sea, yo le dije, a veces nos da miedo en la iglesia hablar del Espíritu Santo porque por la mala práctica de otras iglesias, pero no debemos tener miedo, ¿verdad? Y bueno, aquí están beneficios, hermanos. Fíjense, yo quedé. La primera cosa, Él es el administrador divino. Él es el administrador divino. Esta es una de las razones por qué es beneficioso orar al Espíritu Santo. Perdón, orar al Padre que nos dé el Espíritu Santo. Tengo que refrasearlo bien. Orar al Padre que nos dé su Espíritu. Bueno, ¿por qué? La primera cosa hay que entender que el Padre no obra separado del Espíritu Santo para proveernos de ayuda o asistencia. Hermanos, si Dios Padre nos va a ayudar, si Dios Padre nos va a dar fuerza, por ejemplo, cuando le pedimos a Dios, Señor, danos fuerza contra la tentación. Danos fuerza contra la tentación. Esto no es como un ring, ¿verdad? Que, dice el Padre, me pidió a mí ayuda y yo voy a ayudarle. Espíritu Santo, ayúdame. Me pidió a mí. Tócalas, ¿verdad? Como si fueran relevos. No, porque el Padre siempre va a obrar a través del Espíritu Santo para darnos fuerza. El Padre no obra separado del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a hablar, hermanos, la Trinidad, creemos en un Dios que existe en tres personas, no obra separado. Y hermanos, esa es la constante lucha de nosotros los cristianos, que para nosotros todo tiene un sistema, todo tiene divisiones, todo debe ser así. Y cuando pensamos en Dios y que Dios no encaja en nuestros sistemas, es como que nos vuelve así. Pero el Padre no obra separado del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esta figura del administrador? Déjenme darle una ilustración. Hay una ilustración sobre cómo funciona un administrador. Ayúdeme, por favor. Génesis 41, 55 al 57. Génesis 41, 55 al 57. ¿Por qué la figura del administrador es una figura buena? Ahora sí voy a poner aquí el... Sí, sí, por favor. Sí, es estudio bíblico, es estudio, es para participar. Adelante, Has. El pueblo clamó por pan, y dijo Faraón a todos los discípulos, id a José y haced lo que él os dijere.
y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo el granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Ok, esta es una excelente ilustración, ok. Note que estoy usando la palabra ilustración, ok. Esto ilustra la verdad. Hermanos, ¿de quién era la comida? ¿De quién era el pan? No. ¿De quién era el pan? ¿Es de Faraón? ¿A quién fue la gente a pedirle pan? No, ¿fue a pedirle a quién? A Faraón. ¿Y a quién mandó el Faraón a dar el pan? A José. A José. Así funciona un administrador, ¿verdad? El administrador, ¿verdad? Es el que, ¿qué? Es el que distribuye, es el que da la riqueza, ¿verdad? El que da, distribuye la riqueza. En este caso, José es la ilustración de un administrador. Y esta, que hermanos, creo que es la figura, ¿verdad? Que nos ayuda más a pensar al Espíritu Santo como Él es quien nos da toda riqueza espiritual, es quien distribuye, Él es quien da fuerza, empodera, da gracia. Ahora, nótese, ¿verdad? Que Dios usa una analogía para referirse al pueblo de Dios. Hebreos 3:6, por favor. Hebreos 3:6. Léalo en Reina Valera y ahorita lo voy a poner aquí en Nueva Traducción Viviente. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ok. Déjame leerle esta traducción. Mire, Nueva Traducción Viviente. Voy a subirle aquí el zoom porque mejor, ¿no? Ok. Ok. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos, ¿qué? La casa de Dios, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. En este versículo, ¿cómo se refiere o cómo se describe al pueblo de Dios? ¿Como una qué? Como una casa. ¿Ok? Como una casa. ¿Ok? Como una casa. Ahora, el dueño es el Padre. Y acá Cristo es ¿qué? Es el encargado de ¿qué? De la casa, ¿no? A ver, para que no vean que no lo estoy engañando, ¿no? ¿Qué dice aquí? Cristo como hijo está a cargo de ¿qué? Toda la casa de Dios. Hermanos, otra analogía está en Filipenses 4:20, no vaya, que dice, ¿verdad? Vuestra ciudadanía está en los cielos. Y otra, ¿verdad? Otra analogía tiene que ver con el reino de Dios. Somos ciudadanos del reino. Ahora, hermanos, ¿qué implica entonces que el Espíritu Santo sea el administrador divino? ¿Por qué esa palabra y esa figura es una de las mejores para describir la obra del Espíritu Santo? Bueno, la obra del Espíritu Santo no se pide como una máquina dispensadora en donde depositamos una moneda y escogemos lo que ocupamos. Hermanos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Hermanos, y note aquí, ahorita vamos a ver más versículos. Y bueno, la comprobación también de la semana pasada. Hay 33 cosas en un estudio superficial que el Espíritu Santo va a darnos, ya sea una obra, un don, una gracia. Hermanos, Dios ha decidido que todo lo que nosotros vamos a recibir ahorita, en este tiempo, va a venir por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Hermanos, toda petición de fuerza, de gracia, de poder, de sabiduría, de entendimiento que hagamos al Padre, cuando usted le pide, Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame gracia, Señor, dame paciencia, Señor, dame fuerza.
El Padre la va a otorgar a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Él es el administrador divino. Toda petición que llevemos al Padre, Dios la va a contestar a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, como el administrador divino. Ahora, esto es interesante. Hermanos, la obra del Espíritu Santo, me gusta también esta ilustración, no es como una máquina dispensadora. A ver, Señor, fíjate que hoy ocupo paciencia, ¿verdad? Entonces, mira, ahí van mis 5 pesitos de paciencia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Bueno, a veces necesitamos más paciencia, pero ¿significa que no necesitamos amor? ¿Dónde? Oh, por ejemplo, ok, a ver, Señor, fíjate, hoy necesito como doble porción de estabilidad emocional. Pero eso no significa que necesitamos entendimiento. Por eso le digo, y miren, y esto me ha hecho pensar mucho, que como nosotros dividimos todo y vamos por todo, pensamos que Dios, ¿verdad? Nos da las cosas como, bueno, pues ahora necesitamos paciencia y mañana voy a depositar para... Pero no, Él no es una máquina dispensadora que nos va a dar conforme ¿qué? Conforme usted, se les olvidó pedir. Dios dice, Dios Padre dice, como se les olvidó pedir, pues no les voy a dar. No. Porque pedir al Espíritu Santo es pedir su obra, que Dios nos dé al Espíritu Santo es pedir su obra y pedir muchas riquezas. Hermana Chillita. Sí, sí, creo que esa es una buena, creo que esa es una buena explicación de hablar de que no dice muchos, sino como que dice, es un fruto que viene en diferentes cualidades de carácter. Sí, Ana. Donde está hablando un muchacho, y le preguntan, cuando tú le pides paciencia a Dios, Él no te da paciencia, Él te da situaciones para que tú puedas ser paciente. Eso es correcto, y creo que eso es correcto, ¿verdad? Porque eso es lo que dice Santiago de las pruebas, tened por sumo gozo cuando estalléis en diversas pruebas. Hermanos, mire, me encanta el español, déjame les voy a dar rapidito una clase de español. Dice ahí, ¿verdad? Tened por sumo gozo, ese es el mandamiento, cuando estalléis en diversas pruebas. Y luego hay una palabra, sabiendo. Esa palabra sabiendo es un gerundio en español. Los gerundios en español sirven, hermanos, como acciones complementarias y que muchas veces, ¿verdad? Son complementos circunstanciales. Significa que ahí, hermanos, es para explicar. Ese gerundio explica por qué debemos tener gozo. ¿Por qué? Porque sabes que las pruebas producen paciencia. Porque sabes, entonces Dios dice, ten gozo en las pruebas, porque sabes que las pruebas no vienen por diversión de Dios para verte reír. Digo, para verte llorar. Las pruebas vienen de Dios y son permitidas por Dios para producir paciencia, resistencia, perseverancia. ¿Verdad? Y bueno, cuando yo ¿por qué les digo en español? Porque cuando yo así como que se me iluminó, que así dice el texto, dije, aquí está la explicación. ¿Ok? Ahora, sí, hermano. Se ve algo así, ¿no? Y no se pone uno así, como dicen. Lo ve uno como dice su esposa, ¿no? Como si fuera una nueva doctrina, pues. Porque sí es cierto, usted dice que el Señor es el dueño, Jesucristo es el encargado, y aquí nosotros es el administrador, pues. Pero los tres son de importancia. Exactamente, exacto. Entonces hay que estar ahí porque es cierto, usted le está enseñando que hay que pedirle al Espíritu Santo qué es lo que está usted. Hay que pedirle a Dios que nos dé su espíritu, ¿verdad? Exactamente, pedirle a Dios que nos dé su espíritu. Porque nosotros nomás, como si fuéramos a pedirle al Señor, ayúdame,
Pero sí es cierto, como están diciendo ustedes. Sí, y aquí viene, y por eso me gustó mucho este estudio, hermano. Y ahorita va a ver por qué. Porque este asunto es, porque es beneficioso. Bueno, si él es el administrador divino y él va a venir no como una máquina, ¿se puede tener acceso a su persona y obra sin una relación con él? ¿Se puede tener acceso al Espíritu Santo y su obra sin una relación con él? No, no, no. Aquí está la cosa. Y aquí, déjame, Manuel, comprobarte esto. Y esto es la parte de toda la Biblia. No puedes tener la salvación en Cristo y no tener una relación con Cristo. Y cuando uno cree, recibe el Espíritu Santo, está perdido y está conectado, su crucificado, o bueno, ahí no recibió el Espíritu Santo. Esta es una pregunta difícil. ¿Por qué, Elizabeth? Elizabeth está preguntando, hermanos de Zoom, ¿verdad? Que con la persona crucificada al lado de Jesús, ¿verdad? Si recibió o no al Espíritu Santo. Bueno, no sabemos y es difícil contestar esta pregunta porque para nosotros los creyentes el Espíritu Santo comenzó a morar en nosotros desde el Pentecostés, ¿verdad? Después, entonces, hermanos, con el Antiguo Testamento y en los periodos de transición es difícil saber o es difícil hacer una sistematización porque no sabemos. ¿Ok? Por ejemplo, intuimos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no moraba permanentemente en las personas del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ahora, no significa que no obraba, no significa que no estaba en el mundo, simplemente obraba de una manera que diferente. Ahora, lo que quiero comprobar en esto es que, y ahorita va a ver que hay unos mandamientos muy específicos que nos ayudan con esto. Sí, o sea, ¿podemos tener acceso a su persona y su obra sin una relación con él? No. Ahora, para nosotros es difícil pensar en esto porque nosotros sí estamos acostumbrados, ¿verdad? Mira, a mí, por ejemplo, nosotros, a mí no me interesa quién eres, cómo eres, pero necesito que me ayudes. Y a veces queremos los beneficios de las personas, ¿sin qué? Sin conocer a las personas. Nosotros sí hacemos eso, pero en la Biblia, Dios no es así. No, ¿verdad? Nuestra relación con Dios no funciona así como, bueno, sí, mira, no leas la Biblia, no ores, no me busques, pero mira, cuando todo me pidas todo, yo te voy a dar. No funciona así en la Biblia, no funciona así con Dios. Ahora, aquí ya hace entonces una pista sobre por qué orar al Espíritu Santo nos ayuda. No tenemos una relación con el Padre sin el Espíritu Santo. Y no tenemos, perdón, ahí me fue una letra. Relación con el Hijo sin el ¿qué? Espíritu Santo. Porque los tres son ¿qué? Uno. Entonces, hermanos, tener una relación con el Padre también es tener una relación con el Espíritu Santo. Tener una relación con el Hijo es tener una relación con el Espíritu Santo. Tener una relación con el Espíritu Santo es tener una relación con el Padre y con el Hijo. Ahí está. Gracias. Hermanos, y básicamente este es el asunto. Ser conscientes. Hermanos, yo creo, ¿verdad? Y esta fue la bendición del hermano Minic, que Dios nos da este tipo de versículos que son raros, ¿verdad? Para ayudarnos a pensar y hacernos conscientes de cómo Él es y cómo Él obra. Hacernos conscientes, ¿verdad? Y por eso digo, y no debemos tener miedo de hablar del Espíritu Santo. Ahora, el Catecismo de Monte Calvario, me gustó mucho eso. ¿Cómo sabemos que Dios existe en tres personas?
¿Cómo sabemos que Dios existe en tres personas? ¿Cómo sabemos que Dios existe en tres personas? ¿Cómo lo podemos demostrar? Hay varias maneras, pero mire, una resumida que me gusta mucho. Sabemos que Dios existe en tres personas porque se distinguen las escrituras por sus relaciones personales entre sí y por sus obras distintivas. A ver, léalo conmigo, ¿verdad? Yo hago la pregunta así como lo hacemos, ¿verdad? Yo hago la pregunta, usted la respuesta. Hermanos, ¿cómo sabemos que Dios existe en tres personas? Ok, de nuevo aquí, esta es una cosa grandiosa. Hermanos, muchos han dicho, hermanos, es una mala ilustración de la Trinidad el agua. ¿Verdad? A veces usamos el agua. No, es que Dios es como el agua, ¿verdad? En estado sólido, líquido y gaseoso. Esa es una mala ilustración. ¿Por qué es una mala ilustración? Porque al final es ¿qué? Agua. Con la Trinidad estamos hablando de un solo Dios, pero en tres personas distintas, que se relacionan de una forma distintas y obran de una forma ¿qué? Distinta. Ahora, déjenme darle, hay varios versículos, ¿verdad? Por ejemplo, este es uno, Gálatas 4:4-6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. ¿Ok? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, note aquí, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora, piense, hermano, estos son de los versículos que comúnmente leemos en la iglesia y todo eso, pero aquí, hermanos, están ¿qué? Aquí hay distinción de personas y de obras. Dios Padre mandó a su Hijo a hacer ¿qué? A nacer como un ser humano para poder morir y redimirnos, es la palabra librarnos, comprarnos por su muerte, ¿no? Y ya que nosotros creemos en el Hijo, y dice, ¿verdad? Para que recibiésemos, el Hijo es el que nos da la ¿qué? Adopción. Y por cuanto sois hijos, ya que somos hijos, Dios envió ¿qué? Al Espíritu de su Hijo. ¿El Espíritu qué? Santo. ¿Cómo qué? Como el testimonio y la garantía de que somos ¿qué? Hijos. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios existe en tres personas? De nuevo, porque se distinguen entre sus relaciones y sus obras. Ahora, hermanos, y de nuevo, y por eso la palabra conscientes es una palabra muy correcta. Conscientes. Hermanos, la Trinidad siempre obra conjunto. Siempre está obrando en conjunto. Siempre está obrando en conjunto. Y en las escrituras se distinguen sus obras para nosotros ayudarnos a entender. Ahora, note aquí. Pedir al Espíritu Santo, entonces dijimos, es pedir un mayor grado de su manifestación en nuestras vidas para hacernos más como ¿qué? Como Cristo. Ahora, hermanos, bueno, ahorita, entonces, este es de nuevo un grado mayor de su manifestación. Ahora, esto es muy interesante. De nuevo, entonces, pedir al Padre, pedir a Dios que nos dé su Espíritu. Ahora, hermanos, Espíritu Santo. Espíritu Santo.
¿Cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento el título Espíritu Santo? Bien, hermana Leti, pues sí aparece, nada más que muy poquitas veces. Miren, hermanos, y esto es la cosa que me gusta mucho de que esto es lo que nos ayuda y nos hace conscientes. Hermanos, en Reina Valera, el título para el Espíritu Santo aparece de la siguiente manera en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Jehová aparece 25 veces en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios aparece 13 veces en el Antiguo Testamento. Y Espíritu 28 veces. Ahora, estoy diciendo en Reina Valera. ¿Por qué? Recuerda que los editores de Reina Valera le ponen Espíritu con mayúscula para identificar ¿qué? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, estoy usando el trabajo de los editores, ¿ok? Para hacerlo así súper técnico, yo tendría que leer todos los pasajes y, hermanos, eso lleva mucho, mucho tiempo. Pero bueno, usando el trabajo de los de Reina Valera, en Reina Valera, Espíritu de Jehová 25 veces, Espíritu de Dios 13 veces y Espíritu con mayúscula 28 veces. Es como los editores de Reina Valera identificaron. Ahora, ¿cuántas veces Espíritu Santo? 3 veces y de forma invertida. Santo, Espíritu. Nada más en el Antiguo Testamento. ¿Eso no se le hace interesante? Ahora, note aquí. ¿Cuáles son esos 3 pasajes? Salmo 51:11. Alguien, por favor, léalo, por favor. Salmo 51:11. Rodrigo, ¿me regalas otro poquito de café? Hermanos, no me quiero tardar tanto, pero ¿sí están conmigo? ¿Los estoy aburriendo? ¿Sí estamos bien? Hermanos de Zoom, ¿estamos bien? Sí. Sí, pastor, estamos bien. Ok, ahora note aquí. Mire lo que David está pidiendo. No quites de mí tu qué. Su Santo Espíritu. Y es donde se utiliza el título. Santo Espíritu. Santo, el adjetivo va por delante. Santo Espíritu. Ahora, hay que pensar, ¿qué está pidiendo David? ¿Qué está pidiendo David? ¿O por qué hizo esta petición? ¿Alguien recuerda este salmo? ¿Qué es la idea de este salmo? Arrepentimiento. Este es el salmo de arrepentimiento cuando había ¿qué? Cuando había adulterado con Betsabé y había mandado a matar a su marido. Ahora, hermanos, aquí está algo bien interesante. ¿Por qué David mató a Goliat? Yo iba a hacer un chiste, pero qué bueno que diste la respuesta correcta. ¿Verdad? ¿Eh? No, porque no le agarró la onda. Ok, note lo que acaba de decir Rodrigo. Hermanos, ¿por qué David mató a Goliat? La Biblia dice que cuando fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre David. Hermanos, algo muy interesante es que David no mató a Goliat. ¿Por qué? Porque era muy bueno, porque ya había entrenado con osos y leones. Y a veces pensamos así, ¿verdad? Gracias, Rodrigo. ¿Verdad? No, ¿verdad? No, es que David de seguro. No, ¿por qué? Pues con tanto, cuando, o sea, era que el Espíritu Santo. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué está pidiendo? David sabe. Esto es la cosa, lo que David ha hecho en su vida como el rey, como el ungido, como el jefe militar, como el sabio, lo ha hecho a través de ¿qué? Del Espíritu. Y entonces en este momento trágico de su vida, él está diciendo, Señor, no quites ¿qué? Tu Santo Espíritu. Señor, no quites de mí tu ¿qué? Santo Espíritu. Él reconoce, ¿verdad? La persona del Espíritu en su vida. Ahora, note, este es el primero. Segundo pasaje. Bueno, segundo y tercer pasaje. Isaías 63, 10 al 11. Isaías 63, 10 y 11. Alguien ayúdeme, por favor.
Más ellos fueron rebeldes, pero tocar su parte, por lo cual se les volvió y él mismo peleó contra él. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que necesita subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Ok? Bien, hermana Leti, gracias. Ahora, perdón. ¿Dónde está el que envió? Ahora, note aquí está, estos versículos. Mire, esto está describiendo la liberación del Éxodo. Isaías 63 está describiendo la liberación del Éxodo. Ahora, mire las palabras que usa el profeta. Pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su ¿qué? Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ¿qué? Ellos. Entonces recordaron los días de antaño cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Clamaron, ¿dónde está el que se llevó a Israel a través del mar con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió qué? Para que estuviera en medio de su. Ahora, hermanos, esto es muy interesante, porque cuando uno va al Éxodo, uno dice, pues tenemos que Dios prometió su presencia, pero la presencia de Dios también es la presencia de ¿quién? No tenemos las declaraciones en el Éxodo, yo los voy a acompañar, yo voy a habitar hablando del Dios Padre, pero aquí está haciendo referencia ¿a qué? A su ¿qué? A su espíritu. Ahora, hermano, hay un pasaje, esto está describiendo, hermanos, y esto está describiendo, hermanos, algo muy interesante. El acto negativo contra el espíritu, dice aquí, se rebelaron contra él y entristecieron. Ahora, hermanos, hay un pasaje paralelo que tiene esta idea. Santiago, por favor, vayan a Santiago. Santiago capítulo 4. ¿Qué? Ahí vamos. Creo que lo va a contestar aquí. 4, versículos 4 y 5. Miren la idea aquí, miren cómo lo conecta Santiago. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Eso es claro. Ahora, hermanos, déjame explicarlo, ¿verdad? No se está refiriendo mundo a todo tipo de cosas terrenales, tecnología. A veces, hermanos, hay algunos que piensan que este versículo dice que debemos vivir en la precariedad. Hermanos, los menonitas son un ejemplo de eso. No, está hablando, hermanos, del sistema de Satanás, el mundo, al sistema de ideas contrarias de Dios, al sistema de libertinaje y sensualidad que va en contra de Dios. A eso se está refiriendo. Quien ama al mundo es ¿qué? Enemigo de Dios. Ahora, miren el siguiente versículo. Porque uno piensa, bueno, ¿y cómo? Pues, ¿cómo es eso de enemigo de Dios? O sea, ¿qué significa que Dios nos va a aplastar, nos va a enojar, está enojado, qué cara está? Y miren el siguiente versículo. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela? ¿Y qué dice ahí? ¿El qué? El espíritu que ha hecho morar en nosotros, ¿nos qué? Nos anhela celosamente. Y esa idea de anhela celosamente se pone celoso. Hermanos, ¿cómo muestra Dios su enemistad contra nosotros? ¿Cómo va a mostrar Dios su desagrado contra nosotros? ¿A través de qué? Según Santiago,
de su espíritu. No sé si no están viendo la conexión aquí. El versículo está diciendo, el que ama al mundo es enemigo de Dios. ¿O no sabéis que el espíritu que está dentro de nosotros se pone celoso? Hermanos, Dios no es indiferente al pecado. Su Espíritu Santo que reacciona. Y entonces, Rodrigo, entristecer al Espíritu Santo en el contexto es que es ir en contra de la voluntad de Dios, desobedecerlo, rebelarse. Aquí está conectando rebelión contra ¿qué? Entristecer su espíritu. Hermanos, ahora vamos un poquito adelante y ya me estoy de otra vez, ya me estoy. ¿Están bien conmigo? Sí. Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ya habíamos visto un poquito de esto. Reina Valera señala 92 veces que aparece Espíritu Santo. Ay. Permítanme tantito. No se acabó de. No se acabó de subir mi diapositiva. Se quedó aquí. Permítame tantito. Diría Dalet, es el enemigo. Bueno, que aquí está mi computadora. Permítanme tantito, hermanos de Zoom. Sí. Ahí voy, hermanos. Ahí voy, hermanos de Zoom. Permítanme tantito. Ok. Ahora sí, aquí sí está completo. Ya nos falta poquito, hermanos, ya casi estoy terminando, nada más. Entonces, note aquí. Entonces, vamos al Nuevo Testamento. Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. 62 veces en Reina Valera, Espíritu. Perdón, 92 veces. Reina Valera, 147 solamente la palabra espíritu. Recuerde que estamos usando el trabajo de los editores. Hermanos, ahora, ¿pueden notar que el Espíritu Santo no es el título más usado para referirse a la tercera persona de la Trinidad? 3 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál aparece más veces? Según los editores de Reina Valera. Espíritu. No es el título más usado. Ahora, hermanos, ¿por qué o qué podemos intuir del título Espíritu Santo? ¿Por qué tiene ese adjetivo? Espíritu Santo. Ahora, hay que tener cuidado. ¿Significa que es más santo que el Padre y el Hijo? Entonces, no puede haber como una separación. ¿Qué realmente está describiendo Espíritu Santo? ¿Alguna idea? Hermanos, Él es la persona encargada ¿de qué? De santificarnos. ¿De qué? De administrar. Ahora, hermanos, mire este versículo. 2 Corintios 3:18. Lo explica mejor.
Lo voy a traducir en Nueva Traducción Viviente porque Reina Valera está un poquito difícil. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, ese es donde dice el versículo, donde está el Espíritu del Señor, hay ¿qué? Libertad, ¿verdad? A nosotros que ahora podemos creer en Cristo y vemos la salvación en Cristo, se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar ¿qué? La gloria del Señor. Recuerde, esto es interesante. Dice que cuando leían a Moisés y Moisés tenía una gloria, pero ahora nosotros tenemos más gloria al leer las escrituras. El Señor, quien es el Espíritu. Ahora aquí, esto es muy interesante. ¿Quién es el Señor aquí? Dios el Padre. Ahora, si es el Padre, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Parecidos a Él, imagen de Él. ¿Es el Padre? Exactamente. La Biblia nos enseña que ¿quién? Aquí el Señor se está refiriendo, y por estas dos palabras podemos saber que es Cristo. Cristo, y miren aquí, que está diciendo, quien es el Espíritu, y está dando una clara identificación, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su ¿qué? Gloriosa imagen. Hermanos, este asunto, y por eso dijimos, Él es el administrador, y aquí lo pusimos en el título. Él es nuestro ¿qué? Santificador. Hermanos, ¿cómo se ve? Y esta es la cosa, hermanos, santificación se ve que, ¿cómo se ve alguien santo? Como Cristo. ¿Cómo se ve alguien santo? Como Cristo. Hermanos, y esa es una idea que tenemos que agarrarnos, porque a veces uno piensa de santo como que uno peca, que flota, que... No, hermanos. Alguien más santo es alguien que se ve más como Cristo. Hermanos, y usted cuando ve a Cristo, usted no ve a un Cristo que mangoneaba a la gente, ¿verdad? Usted ve un Cristo tan amoroso con los leprosos, tan amoroso por los desvalidos, con tanto cuidado para los pobres, pero también ve un Cristo de carácter. Cuando se enojaba por las injusticias, se enojaba. Hermanos, la religiosidad le irritaba. ¿Sí o no? Así se ve alguien santo. Y el Espíritu es nuestro santificador. Ahora, hermanos, de nuevo, ¿por qué es beneficioso? Porque Él es el administrador divino, porque Él es el santificador. ¿Por qué es beneficioso? Porque nos hace más conscientes. Y aquí están las aplicaciones. Primera de Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis, verdad, que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. En los mandamientos, en Primera de Corintios capítulo 6, hermanos, la ciudad de Corinto era una ciudad difícil. Hermanos, los creyentes estaban acostumbrados a la inmoralidad. Los hermanos en la iglesia, déjame decirlo de esta manera, estaban acostumbrados a visitar las prostitutas. Hermanos, en la cultura romana, los romanos decían que se tenía una esposa, ¿verdad? Y que se tenía ¿qué? Una prostituta para el placer. Y en la iglesia de Corintios, Pablo les escribe, huyan de la fornicación y glorifica a Dios en tu cuerpo, porque es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Hermanos, pedir que Dios nos dé su Espíritu nos hace más conscientes que ¿qué? Que el Espíritu Santo lo llevo donde ando. Hermanos, pedir que Dios nos dé su Espíritu es pedir que ¿qué? Que el Espíritu Santo, y ser conscientes que el Espíritu Santo anda ¿qué? Donde yo ando. Hermanos, Primera de Tesalonicenses 4:7. Dice este pasaje,
va a decir, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Y lo que va a decir 1 Tesalonicenses es, aléjense de pecados sexuales, porque desechar este mandamiento es desechar a Dios, que nos quiere santos y nos ha dado su espíritu para hacerlo. Hermanos, Dios nos quiere santos. Y Él no, hermanos, y Él no quiere que nosotros consigamos nuestra propia santificación. Él nos ha dado a su ¿qué? Su espíritu. Entonces, si hemos de ser santos, es en conexión con su ¿qué? Espíritu, hermanos. Y bueno, más de eso es lo que hemos estado hablando en el taller de consejería. Los cristianos están luchando por su propia transformación, cuando deben estar luchando por tener una relación más con Cristo, más con el Espíritu Santo. ¿No dijimos que el Espíritu Santo es quien mortifica nuestra carne? Pero queremos ¿qué? Ser valientes y pensar que podemos, ¿no? Efesios 4:30, no entristezcan ¿qué? Al Espíritu Santo. Y en ese contexto de Efesios, tiene que ver con todas las acciones y palabras. Hermanos. Y 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen ¿qué? ¿Cuál es la figura con la idea de apagar? ¿Cuál es la figura? Vamos a decir, cuál es la metáfora? ¿Cuál es la comparación? Fuego. Cuando dice no apaguen, está comparando con fuego. ¿Qué? ¿Por qué? Porque se acuerda que esa es la imagen del Espíritu Santo. Ese es un símbolo del Espíritu Santo como un ¿qué? Como un fuego. Hermanos, y esto es, y es por eso que tanto me gustó esto. Pedir que Dios nos dé su Espíritu es pedir, ¿por qué? Una mayor manifestación de su persona y su obra. Y lo beneficioso de eso, hermanos, es que nos hace conscientes. Hermanos, nos hace conscientes que todo lo bueno que le pidamos al Padre va a venir ¿por quién? Por su Espíritu. Y quien anda con nosotros siempre es su ¿qué? Espíritu. No sé si esta es la ilustración, pero de nuevo, a veces pensamos, déjeme de cuando estaba estudiando esto y a veces esta es la ilustración, ¿verdad? El Padre es el dueño de la casa, Cristo, ¿verdad? Es el encargado de la casa. Y a veces vemos al Espíritu Santo como ese sirviente que nadie se acuerda, que nadie quiere, que nadie menciona. Pero ¿quién qué? Que según las Escrituras hace todo y nos imparte todas las riquezas que nos ha dado el Padre. Y por eso nos ayuda a estar más conscientes. Y de nuevo, y tenemos mandamientos específicos con su persona. Hermanos, y por eso, de nuevo, este asunto de estar conscientes nos ayuda mucho. Porque tener una relación con el Padre es tener una relación con el Espíritu. Tener una relación con el Hijo es tener una relación con el ¿qué? Con el Espíritu. Aunque de nuevo, a veces no lo mencionamos tanto en nuestras oraciones. Él está ahí. Hermanos, aunque nosotros muchas veces nos estamos cuidando, ¿me estará viendo Dios? Yo creo que no me está viendo Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo muchas veces está produciendo esos deseos. Haz esto. Lee la Biblia. Ahorita. Nada más termina este capítulo. Ora. Mañana ya es noche. Hey, no digas eso. No veas eso. Y el Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué? Nos rebelamos
lo apagamos, lo callamos, cuando el Espíritu Santo está obrando por el Padre. El Espíritu Santo, y como dice Ana muchas veces, hey, no le pediste paciencia, te estoy dando gracia y poder. Tú quieres un paracetamol y yo quiero darte gracia y poder. Hermanos, que seamos más conscientes de esto. Que seamos más conscientes de esto. Y que Dios nos ayude. Déjenme orar para terminar. De nuevo, se nos fue el tiempo orando. Se nos fue el tiempo estudiando. Prometo que ya no lo voy a hacer.